Supongo que alguna vez has visto estos programas japoneses de televisión donde se fusiona lo sensual o grotesco, los fetiches muy raros. Todo adquiere un tono pervertido, tal vez te hayas cruzado con escenas bien turbias, tentáculos o literalmente gente lamiendo las cuencas de los ojos. Supongo que es algún tipo de fetiche. La mezcla entre lo que se supone que llaman kawaii, que es lo adorable, y lo perturbador, que se funde de una manera muy particular en Japón más que todo. Así que en este video he pensado buscar una explicación o más que todo una recapitulación de por qué, digamos así, ese tipo de sensibilidad un poco más llevada a lo sensual del cuerpo humano nace de Japón y se ha expandido por el mundo. Porque sí, la cultura de Japón es muy pervertida o muy grotesca o directamente muy sexualizada. Para poder entender mejor la perversión japonesa, inevitablemente tenemos que pasar otra vez por Europa. La sexualidad en el viejo continente estuvo marcada por el hierro y la religión. Durante toda la Edad Media fue un tabú absoluto, y casi no hay representaciones dibujadas ni literarias. La mayoría de las ilustraciones eran motivos religiosos, era simplemente el superhombre, algo más magnánimo y demostrativo de lo espiritual, de la conciencia. Por eso tampoco poseemos una literatura picante o más que todo algo que incite al deseo, o por lo menos por aquella era. La mayoría de las ilustraciones eran, como ya dije, motivos religiosos. Tal vez el máximo exponente de la época fue el libro del Buen Amor, que trataba del amor cortesano y que además tiene una fuerte intención moralizante, reduciéndose lo sexual a la vida privada. El sexo no estaba en los espacios públicos, se veía con pudor y vergüenza. Frente a esto, la literatura japonesa fue mucho más abierta de mente. Ya en el siglo X, una mujer de la realeza, Murasaki Shikibu, escribió la que se considera la primera novela, Genji Monogatari, donde hay situaciones con encuentros sexuales, y este no es el único ejemplo. Están los Asekisu, que son recopilaciones de cuentos con un toque de doble sentido, e incluso a veces parodiaban rituales religiosos. Es decir, frente a la represión sexual europea, la sexualidad en Japón no estaba confinada, como sí estaba en el viejo continente, por el puritanismo cristiano, sino que se disfrutaba sin penas ni tabúes. En Europa, tendremos que esperar al Renacimiento para encontrar las primeras ilustraciones con contenido sexual, y jamás eran representaciones de la vida cotidiana ni con personas de esa época, sino que se mostraba a través de mitos clásicos, dioses o ninfas. El control del cristianismo sobre el cuerpo era feroz. Por ejemplo, las autopsias estuvieron prohibidas hasta el siglo XI, porque se consideraba mancillar el cuerpo, es decir, no había avances, digámoslo así, científicos o clínicos en ese aspecto porque no podían examinar el cuerpo por completo. Eso hizo que apenas hubiese estudios del cuerpo humano también, y de nuevo a lo que dije, habrá que esperar el Renacimiento con el hombre de Vitruvio. Y así nos damos cuenta sobre ese mismo detalle, no hay mujer de Vitruvio. En Asia no sentían esa opresión encima, lo que les permitía crear más libremente, investigar medicina, hacer tratados. Esa libertad favoreció la creación de un arte, el Shunga. Que bueno, para ser honestos, el Shunga está muy influenciado por los ilustradores y más que todo la medicina china. Bueno, toma como ejemplo esas portadas de los tablones, solo que le dieron un giro nuevo. ¿Qué representaban? Pues no eran tan pedagógicos como los chinos, la verdad, ya que se dedicaban a dibujar escándalos sexuales, los primeros chismes gráficos de la época, infidelidades, cosas que se hacen públicas y ese tipo de situaciones, rumores. La palabra en japonés significa primavera, que es un eufemismo de ese idioma para también referirse al sexo. Encontraremos las primeras ilustraciones de este arte en el siglo XI, muchos siglos antes de que los europeos representasen una escena erótica que sería la de Marte y Venus, de Julio Romano. Y nos tendríamos que trasladar al siglo XV. Miren, y es que aquí este detalle, pues, qué importante es. El ungas se consideraba un amuleto de la suerte contra la muerte para los samuráis. Creían que protegía del fuego en los almacenes de mercantes y que cuidaba de que en las casas no entrasen malos espíritus. Teniendo eso en cuenta, podemos deducir que los samuráis, los comerciantes y las amas de casa eran dueños de Shunga. Estos tres grupos estaban segregados también por género. Los samuráis pasaban largas temporadas en el cuartel, los comerciantes en sus viajes y las mujeres solas en casas, en escuelas o directamente en sus campos, es decir,
estaba presente en todos los estratos sociales. Para el resto de la sociedad funcionó como una guía sexual, pero tiene otro efecto igual o más importante: llevar la sexualidad a la vida pública. La calidad técnica era impecable. A menudo estaban cargados de humor y representando los genitales, pero ocurre algo con este arte, y es que sufrió varios intentos de censura hasta la actualidad. El primero en 1661, sin demasiado éxito. Más duras fueron las reformas de Kijo en el año 1722, en el que el zunga es enviado a la clandestinidad. Básicamente desterraron eso. Eso no significa que la producción de las obras se detuvieran o que estuvieran ya limitadas. Pero, ¿qué fue realmente lo que acabó con este arte? Es muy sencillo y es muy gracioso: la fotografía, porque al nacer la fotografía se empezó a realizar en Japón la fotografía erótica por ahí 100 años después. Porque bueno, ya que puedes congelar un momento con una cámara y que prácticamente no tienes que dibujar, sino que puedes directamente fotografiar, pues muchas personas decidieron empezar a hacer fotografía erótica, desde las mismas personas que contratan un fotógrafo y ellas mismas hacían de sus propios modelos, hasta personas que intentaban como montar lo que sería hoy su estudio webcam. Esto se supera cada vez más, y es que tras su desaparición volvió para ser fuerte de inspiración de otro subgénero, el hentai. Tal vez sin zunga nunca hubiésemos tenido hentai. El zunga es un tipo de ukiyo-e. Para quien no sepa a lo que me refiero, es un estilo japonés de ilustrar bastante particular, y se trata de una forma de hacer grabados de madera que se puede producir varias veces al año, y hay algo hermoso en el proceso, y es que para poder conseguir la plantilla el dibujo se destruía. Dentro de ukiyo encontramos algo que nos interesa. Para comprender la mentalidad pervertida y grotesca de los japoneses, las series de representación con samuráis y con escenas violentas donde hay mutilaciones, descuartizamientos y chorros de sangre es una iconografía mucho más explícita, y se hizo popular por mitad del siglo XIX. Es como hacer una especie de épica, pero a base de pintura sobre desmembramientos. Sus influyentes trabajos dio para entender los bizarros fetiches de los nipones, y es sin duda 28 muertes famosas. Lo hizo a medias junto a su pupilo Yoshio. Se publicó en 1867 y muestra 28 escenas de la crónica roja japonesa del siglo XIX, en donde se ven asesinatos a prostitutas violentas, violencia intrafamiliar y cosas que acaban en desastre, historias de venganza básicamente. Estas imágenes estaban tan cargadas de violencia que deberían estar censuradas, pero para evadirlas las imágenes se representaban como historias ejemplarizantes de lo que podría pasar en la cultura. Esta serie dio como subgénero algo llamado Shimidoro-e o Musane, o pinturas sangrientas. Como hemos visto, Japón en el siglo XIX y desde antes se está dando un caldo de cultivo ideal para la creación de obras y para la creación de ilustraciones de distintos medios sobre los fetiches y las depravaciones del ser humano, y de cómo a veces esconder el deseo solo le da como más creatividad a la gente para buscar cómo proyectarlo más. De tener tendencias religiosas a que no demonizan el sexo, hace que los japoneses no lo mirasen con ojos inquisitores, como en otras partes del mundo. Es más, todo lo contrario, era una expresión humana que lograron naturalizar. Pese a esa apertura, el ámbito más sensual en Japón se podría decir que era como una religión anclada al feudalismo, con una sociedad fuertemente jerarquizada. Era un país aislado, industrial y dominado por clanes. Ese modelo se transforma a la llegada del periodo Meiji entre 1868 y 1912 en la palabra Meiji, que se podría traducir como gobierno ilustrado o era de culto a las reglas. Pero con este movimiento buscaban era parecerse más a las potencias occidentales, que acababan de entrar con la ilustración y la modernidad a una etapa nueva en la historia. Un ejemplo es el artículo 175 del Código Penal japonés de 1907, que prohíbe la distribución de material considerado obsceno y de pornografía explícita sin censura. Esa ley es la que hace que al día de hoy pongan el patrón de píxeles en el porno japonés y en cualquier obra sexualizada referente o realizada por algún japonés. Y sí, durante el siglo XX se empezó como una cantidad de cambios y transformaciones sociales que ayudaron a definir la sexualidad japonesa, pero hay un acontecimiento involuntario que es trascendental: el terremoto de Kanto, ocurrido el 1 de septiembre de 1923 con una magnitud de 8.2 en la escala Richter. En el evento 105.000 personas murieron y otras 37.000 quedaron como desaparecidas. 570.000
Viviendas fueron destruidas y casi 2 millones de personas tuvieron que ser desplazadas, a lo que hay que sumar unos 6.000 coreanos muertos porque ocurrió el rumor de que estaban saqueando y quemando casas. Ese terremoto ayudó o incentivó a dar el paso a Eroguro Nonense, que es una mezcla de erotismo, gore y absurdismo, que servía como una válvula de escape social ante un gobierno opresivo. Esta evolución explica por qué hoy obras como High School DxD, High School of the Dead o directamente cualquier tipo de animación con una hipérbole visual muy conocida cae a veces en chistes o en repentinos sexuales. No es una locura, es el resultado de siglos de una cultura que aprendió a usar el fetiche y la imaginación para esquivar la misma censura. Algo institucional, pero especialmente tras la ocupación yanqui que vigilaba el contenido tras la guerra. Ahora todo es mirado con morbo, en ese entonces era como una especie de resistencia o libertad. La película Viento se levanta, el terremoto Kanto es importante para la historia, las perversiones y para la destrucción social. Irónicamente también el terremoto destruyó Kioto casi hasta los cimientos, lo que permitió su reconstrucción como una metrópolis moderna. Con la transformación de la ciudad también se transformó la sociedad, surgen los Mogobogo, abreviatura para Modern Boy, Modern Gear, que estos eran básicamente los jóvenes que se comportaban con estilo europeo o americano. Esa mezcla entre caos, tradición y modernidad favoreció la cultura nosense, caracterizada por el absurdo y reflejado el vacío de sinsentido en la vida urbana moderna. Esa nueva subcultura comenzó a construir revistas, entretenimiento, historias de detective, misterios, horror erótico y a Goku. Un buen ejemplo de esto sería la novela corta La oruga de Edgar Allan Rampo. El seudónimo de Edgar Allan Rampo es de hecho Edgar Allan Poe, pronunciado a la japonesa, así que se puede uno ir imaginando la influencia que tenía ese tipo de cultura occidental en Japón. Y lo gore, que son más términos, digámoslo así, internacionalizados y no tanto en una tradición netamente japonesa. Tras eso convulsionó la mentalidad del imperio, impulsando el eroguro, que nació como una válvula de escape combinada. Volvemos al 1925. Y es que en el contexto del ultranacionalismo, la obediencia hacia la ley de prevención de la paz del año 1925, una de las leyes de censura más importantes del Japón moderno, y su objetivo era proteger el sistema imperial y evitar ideologías revolucionarias, y por eso básicamente prohibieron el porno, la propiedad privada y se empezaron a controlar las publicaciones callejeras. Rampo y el resto de artistas se vieron golpeados por la medida y lo erótico. Quedó en una especie de limbo para complicar más las cosas, como le ocurrió a Sada Abe, la Geisha asesina, que si no han visto su historia búsquenla, tiene películas y documentales interesantes. Su historia es bien compleja, pero pues aquí intentaremos desmenuzar un poco. Sada fue una geisha, que empezó a trabajar en un restaurante. Allí inició una aventura con el dueño, Isira, que por decirlo así, estaba casado. Su relación fue muy pero muy intensa y tras pasar casi 3 semanas juntos sin separarse, Shida volvió con su mujer, lo que llenó de celos a Sada hasta perder la cabeza. A la vuelta continuaron viéndose y empezaron a desarrollar su sexualidad de una manera creativa. Que si unos cortes con cuchillo, que si un poco de asfixia durante el orgasmo. Ya saben, juegos. Finalmente entre los celos y la necesidad de poseer al otro, Sada estranguló hasta la muerte a su amante y bueno, crimen pasional. Sigamos un poco porque aquí es donde viene lo extraño. Tras el homicidio, le cortó el pene y los testículos y los envolvió en papel de revista y se los llevó con ella hasta que fue detenida 3 días después. Tras cometer el crimen, se marchó de compras y al cine. Se emborrachó y alquiló una habitación con un hombre falso. En el cuarto empezó a extrañar a Shida. Tomó sus miembros desmembrados y empezó a darse placer ella misma. Se lo metió en la boca, intentó introducirlo sin éxito y cuando la encontraron ella mostró su peculiar amuleto para demostrarle a los guardas que ella era la asesina y no una impostora. Todo el sentido del mundo. Pidió pena de muerte pero fue condenada a 10 años y finalmente pasó presa algo más de un mes. Una vez libre siguió trabajando de camarera y en 1970 cuando se enteró que iban a realizar una película sobre ella desapareció y nunca más volvió a saber de su paradero. Hay alguna que otra grabación de alguien que logró entrevistarla y hablarle sobre qué opinaba sobre la película y ya es lo último que se ve de ella. Su figura ha creado un montón de controversia a lo largo del tiempo y se ha interpretado a diferentes maneras lo que hizo.
Tras su detención en 1936 se presentó a Abe como un ejemplo de los peligros de la promiscuidad, de las relaciones de cama fuera del matrimonio y sobre el problema de la sexualidad femenina desenfrenada. Puritanismo que está asociado más al ultranacionalismo, pero bueno, ya saben el contexto de por qué funcionó también este tipo de propaganda en Japón. 10 años después, en una nueva entrevista hecha en 1946 con la Segunda Guerra Mundial terminada, se la presentó justamente al revés, como una autoridad en sexualidad y símbolo de libertad erótica. Y se interpretó su historia como una lucha contra el totalitarismo, y frente a las políticas opresivas creo que tristemente nadie le brindó ayuda porque realmente era una persona que necesitaba soporte mental. Pero bueno, ya saben, el caso de Sada Abe fue el eroguro trasladándose a la vida real, llevando a los límites el placer, el deseo y las mismas ganas de sexo, dejando un rastro de sangre y perversión. Hay varias películas al respecto muy buenas, la más famosa es El Imperio de los Sentidos. Hay una curiosidad antes de desaparecer y es que alguien la filmó y esa grabación es de 1969. Son las últimas imágenes que se ven y se saben de ella. Y bueno, ahí están. El suceso fue muy seguido por la prensa de la época, ya que la noticia generó mucha conmoción en la opinión pública y creó con ella en cierto modo ese imaginario japonés de un loco fetichista sangriento, grotesco y algo oscurantista. Eso hizo que los japoneses se volviesen creativos y, como ya dije, buscasen a través del fetiche imaginar perversiones, pero ya con el caso de Asa se podría tener como más libertad en qué tipo de perversiones buscar. Y eso terminó culturalmente siendo una corriente aceptada. Y reflexionando uno se da cuenta que la cultura japonesa no es pervertida, sino que tal vez nuestra mirada occidental es demasiado, no sé, conservadora, o directamente nos preocupamos más aquí sobre nuestra salud mental y no sobre tratar de buscar en un mundo opresivo donde tienes que trabajar, buscar tu diversión y calmar tus deseos de una forma creativa. Tal vez eso explica por qué cuando vemos programas de televisión o los realities actuales nos ponemos nerviosos o directamente criticamos con más firmeza que como podría ser un japonés, porque un japonés va a estar mirando al suelo mientras camina al trabajo. Ejemplos modernos, podríamos decir desde acá, es como hace tiempo en el concierto de Karol G, como ella perreó con una bailarina, donde directamente las expresiones, el vestuario, las luces y la música dio un erotismo que arrojó un montón de comentarios en redes sociales. Se podría decir que era como una mercancía que se vende por rondas. Cuando Karol G se entrega en un perreo intenso y sensual con su bailarina, no solo ejecuta esa danza, sino que activa un resorte de erotismo inmediato en una juventud que ha crecido consumido sobre ese tipo de estímulos que se podría decir de alta intensidad, creyendo que mover el culo frente a miles de personas es la máxima expresión de libertad, cuando a menudo es solo la obediencia ciega sobre algún algoritmo que exige que tiene que haber algo de morbo para generar dinero. Se le exige a los artistas estar en una superproducción, que tienes que ser de calle, si no, no puedes ser el real trapero y rapero, o tienes que estar super producida y siempre perfecta, siempre es la lista para ser devorada por el ente y el espectáculo, incluso cuando el mismo cuerpo grita que se detenga. El amor en este mercado es carne digital, ha terminado por ser algo que duele porque ya no amamos personas sino que buscamos compatibilidad. Hay que reflexionar sobre esos mismos derechos humanos sociales y cómo hemos dejado de caer por el camino en nombre de una falsa recreación. Solo es cosificación, nos quejamos de que todo es polémico, mientras el viernes por la noche buscas dónde salir a perrear. Bien, te quejas de que no tienes pareja y sales a coquetear a discotecas. Todo es una performance constante que vives y que no trae identidad. Ahora, con este morbo, que antañamente fue resistencia o una válvula de escape, se ha trocado en nuestra modernidad occidental en un producto de mercado barato, ruidoso y omnipresente. Hemos pasado de la perversión oculta a evadir la censura a una pornoestética normalizada que satura absolutamente todas las pantallas. Solo hay que ver el panorama. Mira la música urbana actual. En los modernos conciertos de figuras como Feid, Anuel, Ozuna, Shakira, Anita o Tokisha, ya no se esconde nada, al contrario, se exige que muestren más y se ha instalado esa misma narrativa donde los cantantes, para validar su éxito, deben cantar obscenidades, deben mover el culo de forma frenética, deben proclamar en sus letras que están ricas, que son mamacitas o que están buenas, incluso adoptar actitudes hipermasculinizadas
haciendo gestos como si estuvieran simulando relaciones íntimas, masturbaciones explícitas en pleno escenario. Se nos vende que este despliegue de carne y simulación fálica es la máxima cúspide del empoderamiento y la libertad artística, que exige un impacto visual y que la gente le gusta lo ultrasexualizado para facturar. Si no excitas, no existes. Lo verdaderamente perturbador es cómo esta estética del porno ha pegado el brinco definitivo a los medios cotidianos. Ya ni siquiera es que estén en plataformas donde se distribuya. Se ha colonizado los realities de televisión y las transmisiones de streaming. Sintonizas cualquier programa, plataforma, Twitch, TikTok o algún programa de cadena y te encuentras a personas conviviendo, compitiendo, literalmente comiéndose y frente a la cámara en un directo, ventilando fetiches, dinámicas y solo por rascar views. La intimidad se ha desmantelado por completo para convertirse en un show porno estilizado, donde el cuerpo es el único gancho disponible. Nos escandalizamos históricamente con los tentáculos, el zunga o el eroguro japonés, etiquetándolo como una desviación exótica a lo natural, mientras que en nuestro día a día consumimos una cultura popular que se reduce el cuerpo a un pedazo de carne estandarizado para el consumo rápido de un viernes por la noche. Nos quejamos de la falta de valores, mientras aplaudimos una performance constante que, lejos de librarnos, nos borra la identidad y nos convierte en esclavos del plano visual más burdo.